4 personas haciendo descender a un inválido por el techo de una casa que es un techo de paja. Esta otra que la habéis visto, el estanque de Siloé. O esta escena, se ve muy poco, pero ¿os acordáis o pensáis en a qué referencia bíblica se refiere? La mujer que toca el manto de Jesús. Eso es, Jesús va de camino a la casa de Jairo y por el camino una mujer toca su manto porque necesita ser sanada. Hablar de Jesús y hablar de la sanidad de Dios es algo muy significativo. De hecho, tendríamos que hablar primero de la enfermedad. Si uno lee Génesis capítulo 1, estamos hechos para la vida e instintivamente buscamos la vida. Nos protegemos de todo lo que nos pueda hacer mal y tratamos por todos los medios de sobrevivir en circunstancias difíciles. Y somos expertos en ellos. La dureza de la vida difícilmente acaba con nosotros, pero la enfermedad es una experiencia muy especial. Estar enfermo no significa solo tener dolor o tener diversos síntomas físicos que pueden incluir la pérdida de facultades mentales, por ejemplo. Estar enfermo, para muchos de nuestros mayores, incluso significa no tener un control sobre el esfínter, por duro que esto parezca, por difícil que es para ellos, ¿no? Pero significa que hay una serie de síntomas físicos y junto a esos síntomas físicos hay toda suerte de sufrimiento. Cuando estás enfermo no te puedes mover. Tienes dificultades para desplazarte. Si estás en un hospital, las dificultades son legales. Es decir, si quieres salir del hospital, en algunos casos tendrás que firmar una alta voluntaria. Le tienes que decir o firmar algo donde digas yo no deseo seguir recibiendo tratamiento, me quiero ir de aquí. Es decir, todo esto provoca una serie de experiencias difíciles de afrontar. Ana nos ha hablado muchísimo de la soledad. Me gustaría leer brevemente algunos versículos. El Salmo 38 nos recuerda, mis mejores amigos, no es el versículo 1. Hay un error, no es el versículo 1, pero bueno, está en el Salmo 38. Mis mejores amigos y hasta mis parientes se mantienen a distancia, lejos de mis llagas. Soledad. Hay la tendencia a alejarse de lo que nos asusta. La enfermedad de otro nos recuerda nuestra propia enfermedad, nuestra propia limitación, nuestra propia finitud. Y acercarse a un hospital o acercarse a una persona enferma no siempre es una experiencia fácil. Muchas personas, cuando están delante de un enfermo, tienen tendencia a aconsejar compulsivamente. Eso no es nada, ya verás cómo se te pasa, seguro que te curas. Y la verdad es que cuando estás tumbado en una cama, oír según qué cosas, la verdad es que te ayuda menos de lo que te puedes imaginar. A lo mejor no lo estamos diciendo a nosotros mismos, eso no es nada. Porque nos da miedo imaginarnos que podemos llegar a estar en esa situación. Pero si el Señor nos lo permite y vivimos una larga vida, pasaremos por ese tipo de situaciones. Fijaros en Job. Dios ha hecho que mis hermanos y amigos se alejen de mí y me traten como a un extraño. Qué duro. La enfermedad lleva a veces asociada la idea de Dios no está bendiciendo a esta persona. Algo habrá hecho. Y en la antigüedad había tanta superstición que la gente se alejaba del enfermo. El enfermo estaba siendo castigado por Dios. Entonces, esto iba generando una cierta distancia, ¿no? En el caso de Job, ya sabéis la tremenda discusión que tenía, discutiendo con sus 3, 4 amigos, sobre si había pecado o no. Llega a decir lo siguiente. Me falta un texto. Bueno. Sea como fuere, hay otro texto que nos habla sobre la enfermedad y nos dice, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que le había castigado y humillado.
Sabéis el texto, esto es Isaías 53, texto que entendemos referido al Mesías, pero esta es la experiencia de muchos enfermos. Hay personas que se creen que solo porque estoy enfermo es que algo me ha pasado y tienen cierta tendencia a aconsejarme. Es decir, cuando una persona se encuentra en esa situación, puede llegar a sentir como una pérdida de categoría. El hecho de no poder llevar una ropa normal ya es significativo. Alguna vez me he encontrado, no sé si le ha pasado a Ana, personas diciendo, no voy a bajar al culto porque no estoy bien vestida. Es que con un camisón, ¿cómo voy a bajar al culto? Te dirán algunas, especialmente las mujeres, más preocupadas por su propia imagen. Todo esto es así. Me acuerdo de una persona de 90 años, una mujer, ojos azules, seguramente había sido una mujer guapísima, diciendo, cuando me miro al espejo me pongo a llorar. En fin, son realidades que son parte de nuestra vida, que en alguna medida ya estamos afrontando y que con la ayuda de Dios tenemos que afrontar. La enfermedad es mucho más que los síntomas físicos, produce una serie de situaciones en nuestras vidas, produce miedo, produce incertidumbre. La enfermedad nos puede acercar a Dios. La enfermedad nos recuerda que no vamos a estar aquí para siempre. Y eso nos puede ayudar muchísimo. Y este es el texto que estaba completamente desordenado, antes buscaba. Me gusta esta expresión de Job. Pero ahora se ríen de mí muchachos más jóvenes que yo, a cuyos padres yo no hubiera aceptado ni siquiera entre los perros que cuidan de mis rebaños. Es decir, personas que antes yo les hubiera dado un consejo o una regañina o les hubiera puesto en su sitio, resulta que ahora, como yo estoy enfermo, se atreven a aconsejarme como si yo fuera un paria. Es decir, ha habido una pérdida hasta de categoría en la vida de Job. Ha pasado de ser un anciano sabio a un enfermo que todos consideran que algo habrá hecho para estar como está. ¿Me explico? Puede que no con tanta intensidad, pero la enfermedad tiene todas estas consecuencias aún hoy para nosotros. Por eso atender a los enfermos sigue siendo significativo. Me gustaría dejar contigo algunos pasajes de la vida de Jesús. Este es el primero cuando él le dan el libro de la ley para que lo lea en la sinagoga, bueno, el libro del profeta Isaías, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Mateo 8:16. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas. Con una sola palabra expulsó a los espíritus malos y también curó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Creo que Jesús nos muestra un camino y una actitud hacia las personas enfermas. Santiago, escribiendo después, unas décadas después, trata de recordar una cosa. Para nosotros la fe es una experiencia de Dios, es un encuentro con Dios. Pero la verdadera fe se manifiesta en la manera en que nos relacionamos con los demás. Si esa experiencia de encuentro, esa experiencia interior con Dios, es una experiencia profunda y sólida, cambiará la manera en que actuamos hacia los demás. Dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios, del Dios y Padre es esta: ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, ayudar en general a los que sufren. Y nos recuerda Hechos de los Apóstoles, cómo actuó Jesús, cómo Dios estaba con él y que somos testigos de todo lo que hizo en la región de Judea, que después lo mataron, que Dios al tercer día lo resucitó, pero que estuvo sanando a cuantos sufrían bajo el poder del diablo. La enfermedad estaba en ese ámbito, en el ámbito del sufrimiento, de la maldición, del dolor humano. A lo largo de estos textos podemos ver varias cosas. Primero, la enfermedad es una experiencia universal que nos demuestra que somos vulnerables. Somos frágiles, mucho más frágiles
de lo que podemos imaginar. En cierta ocasión hablé con un enfermo de leucemia, dijo, me han visitado varias personas en el hospital para darme ánimos y 3 de ellos han fallecido antes que yo. Ninguno de los 3 se lo esperaba. Somos vulnerables y lo tenemos que asumir. No pensamos habitualmente en esto porque tenemos que hacer planes a corto y a medio plazo, tenemos que organizar nuestra semana, tenemos que organizar nuestra familia también en lo económico, hacer previsiones, hacer ahorros, en fin, no pensamos habitualmente en esto, pero la realidad es que somos vulnerables. La enfermedad nos lo recuerda. Nos recuerda que en el fondo dependemos siempre de la gracia y la misericordia de Dios. De gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. No damos porque seamos mejores que, o porque Dios a mí me ha bendecido y a ti te esté castigando, no es por esto. Damos porque si a nosotros nos alcanzó la gracia de Dios, esa gracia debe rebosar en nuestras vidas. Y esa misma gracia debe marcar nuestra actitud hacia todos los que sufren. Amén. Y pensando en esto, el amor es la base de nuestro testimonio. Si queremos hablar de Jesús, tenemos que vivir como vivió Jesús. Hay muchos pasajes, solo hemos leído muy brevemente algunos, pero si queremos compartir a Jesús, para ganarnos el respeto de las personas que están cerca de nosotros, para que esas personas estén dispuestas a escucharnos, debemos vivir como vivió Jesús. Sufrir con los que sufren y acompañar a todos, pensando que nosotros también hemos recibido de gracia. ¿Os acordáis de esta parábola cuando al final le dice Jesús, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? La parábola del buen samaritano. El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, ve pues y haz tú lo mismo. Amén.